es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio San Mateo, capítulo 5. Y vamos a meditar. Mateo capítulo 5, vamos a leer del 1 al 14 para que entendamos un poco más el mensaje de hoy, que tiene que ver con ser sal. Nosotros somos sal, somos luz ante la sociedad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque es ella la luz, que es ella la que nos muestra cómo debemos de vivir una vida en santidad y agradable a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo toque, Señor, y nos hable en esta mañana a través de lo que hoy vamos a reflexionar, Señor. Quita toda distracción, todo mal pensamiento, para que podamos comprender y asimilar lo que tú hoy nos dices, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Voy a la medida que voy haciendo la reflexión, voy a ir haciendo unas preguntas. Me gusta que participemos para que entendamos qué es lo que nos dice el Señor. Listo. Capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bendito y bendita sea la palabra del Señor. El versículo en el que vamos a reflexionar hoy es el versículo 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero quise leerlo desde el versículo 1, iniciando el capítulo, para hacerme entender lo que Jesús quería decirle a su audiencia. Es el contexto, pues, que se llama, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a detenernos entonces en este versículo punto por punto. ¿Qué dice? Vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra.
Pero si la sal no sirve para nada, ¿qué dice el Señor que pasa? Será echada fuera y pisoteada. ¿Por quién? Por los hombres. Entonces, primero, usted y yo somos la sal ¿de qué? De la tierra. Este versículo es un mandato que el Señor hace. Vosotros sois la sal de la tierra. En las expresiones orales del Señor era muy normal escuchar de él las comparaciones, los ejemplos e ilustraciones. Jesús buscaba a través de los ejemplos hacerse entender de una manera práctica, sencilla y clara. Vosotros sois la sal de la tierra. Es interesante entonces ver que el versículo 1 del capítulo 5 inicia: viendo Jesús a quién, la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. O sea que ya en primera instancia entendemos de que Jesús está dando una enseñanza a una multitud y entre ellos están sus discípulos. Y les dice: vosotros, voy a ser muy repetitivo con la palabra la sal del mundo para que finalmente me entiendan. Vosotros sois la sal del mundo. Esto es un mandato que hace el Señor. En este caso, Jesús les está diciendo a sus oyentes: ustedes son la sal de la tierra. Y esta sal sirve o es útil siempre y cuando esta sal no sea desvanecida. ¿Cómo que desvanecida? ¿Cómo que desvanecida? Pierde el sabor. Cuando la sal se moja, queda como engrudo, ¿cierto? Y muchas veces ya no sirve para nada. Entonces, si esa sal no sirve y es desvanecida, de lo contrario no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. Acá entonces hay una alerta: o la sal es buena o la sal es mala. Si es mala, no sirve absolutamente para nada. Pierde su valor. Muy bien, mi hermano. ¿Por qué Jesús dice entonces esto? Porque toma la sal como ejemplo para que seamos sal en el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿O qué insinúa el maestro? Lo primero es que Jesús está responsabilizando a la audiencia para ser sal en la tierra. Ser sal ante los hombres de la sociedad, devolviéndonos. Jesús está responsabilizando a su audiencia y a sus discípulos a ser sal en su época, en su tiempo. ¿Listo? Porque Él está hablando a esos oyentes de ese momento. Luego ya lo vamos a tomar para nosotros. Lo segundo es que la sal debe ser buena, no sirve desvanecida. De lo contrario, esa sal no sirve absolutamente para nada. Por consiguiente, al no servir, pues pierde su valor y es echada afuera para que los hombres, según el texto, la pisoteen. ¿Cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces analicemos el ejemplo de la sal. Recordemos que Jesús casi siempre hablaba con ejemplos ilustrativos por parábolas que hacían entender y reflexionar de una mejor forma que la gente captara la atención del Señor. ¿Por qué Jesús toma como ejemplo la sal? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué Jesús toma el ejemplo de la sal? La sal es un mineral, ha sido utilizado para sazonar los alimentos, ¿cierto, Giovanni? ¿Cierto? Una comida sin sal queda insípida. El arroz sin sal queda como maluco, ¿cierto? Como simple. Sirve para darle gusto a la comida y en esas épocas antiguas se usaba incluso para pagar el salario. De ahí viene la palabra salario, ¿cierto? Se pagaba con sal, salario. La sal ha sido utilizada, tiene una
una importancia para la conservación de los alimentos, además de otras utilidades. Gracias. ¿Cómo que conservación de los alimentos? Yo recuerdo que cuando yo fui Boy Scout con José, bueno, en la época de José él sigue siendo, uno se iba para los campamentos y échele sal a la carne, ¿cierto? Y guárdela para que no pierda, ¿cierto?, sus propiedades. Sirve para eso, o sea que es muy importante. Entonces, ya Jesús, viendo su audiencia, hace el ejemplo con la sal y vuelve y digo, vosotros sois la sal del mundo, de la tierra. Teniendo en cuenta entonces todo lo anterior, podemos atrevernos a decir con mayor propiedad y entender el ejemplo de Jesús. Entender con mayor claridad las palabras del Maestro. Vosotros sois la sal de la tierra. Sal conserva. La sal sirve, sazona. Versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Estas son unas palabras de compromiso con la sociedad. Jesús les está encargando a sus oyentes, entre ellos sus discípulos, interesante, entre ellos sus discípulos, que sean la sal en la tierra, que sean como la sal que sirve para sazonar, para conservar. Creo que estas palabras también son para los oyentes de hoy. Ahora sí, vamos contextualizando y aplicando estas palabras que fueron dichas hace más de 2000 años a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque usted y yo hacemos parte de los oyentes y discípulos del Señor. Aquí viene entonces el compromiso para la iglesia de hoy. Nosotros estamos llamados a ser hoy en día sal en medio de esta sociedad, sal en la tierra. Entendiendo un poco el ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir ser sal en la tierra, ser sal en la sociedad de hoy? Iglesia, una de las cosas que tiene que ver con ser sal en la tierra es perseverar en el Evangelio. Perseverar en el Evangelio. El versículo siguiente nos da un poco más de ilustración de lo que quiso decir Jesús o de lo que quiere decirnos hoy, para nosotros hoy. Mira el versículo 14. Vosotros sois ¿qué? Luz. Ese versículo nos da claridad de lo que quiere Jesús o que quería Jesús, pero como estamos en la iglesia de hoy, es un versículo que nos dice, usted es luz. Y el versículo, vosotros sois la sal de la tierra, también tiene como finalidad que el que sigue a Jesús, escucha esto, sea sal y luz en la tierra. ¿Me hago entender? Es más fácil entender que somos luz, pero ¿cómo que somos sal? Jesús nos está haciendo la invitación o el llamado y el compromiso a ser sal y luz en la tierra, en nuestra sociedad. ¿Cómo? Perseverando en el Evangelio del Señor Jesucristo. Mientras que los hombres andan en oscuridad, mientras que los hombres andan fríos, insípidos, lacios, el que persevera en el Evangelio del Señor debe de ser luz, debe de ser sal, andar conservando el Evangelio, sazonando la vida de los demás con el Evangelio del Señor. Qué interesante, sazonando la vida del no creyente con la luz del Evangelio. Una manera clara y sencilla de entender este pasaje simplemente es testimonio.
Jesús quiere que nuestro testimonio sea bueno, agradable y perfecto delante de ¿quién? De los hombres. ¿Delante de quién? La tierra. ¿Delante de quién? La sociedad. Si comparamos la sal con el testimonio de Jesús, dice que si la sal desvanece, no sirve para nada. Asimismo, hermanos, pasa con nuestro testimonio. Si no hay un buen testimonio ante los ojos de los hombres, de Dios, no sirve para qué, para nada. Vayas entonces usted preguntando cómo está haciendo sal y luz ante los hombres. Hay personas que su testimonio es impecable, transparente, pero solamente dentro de la iglesia. Hay personas que hacen muy buenas obras, excelentes, diezman, ofrendan, ayudan, pero ¿dentro de qué? De la iglesia. Hay personas que son sal y luz, pero dentro de la iglesia. Escuche esto, hay personas que cantan y alaban y adoran al Señor con regocijo, gloria a Dios y a su nombre, gloria, pero dentro de la iglesia. Hay personas que usted las ve consagradas al Señor, se arrodillan, se postran al Señor, pero dentro de la iglesia. Hay personas que leen la Biblia, recitan versículos, pero dentro de la iglesia. Y como estos ejemplos podríamos mencionar muchos más que hacemos, pero solamente dentro de la iglesia. Y el mandato del Señor, ¿cuál es? Ser luz, ¿dónde? En la tierra. Ser cristiano en la iglesia, hermanos, es muy fácil, es muy bueno, es agradable. Esa burbujita de la iglesia es chévere. Pero afuera tenemos que ser sal y luz. ¿Cómo te estás comportando allá donde la iglesia no puede verte? ¿Eres sal? ¿Eres luz? ¿Alabas al Señor? ¿Le cantas con ese regocijo en tu casa? ¿Adoras al Señor como lo adoras acá? Recuerden, hermanos, amada iglesia, el Señor está en todas partes, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Vosotros, sigamos, sois la sal de la tierra. Es un mandato de compromiso. Esto no es solamente para el predicador. Esto no es solamente para el líder del ministerio. Esto no es solamente para el líder de alabanza. Esto no es solamente para el diácono. Recuerden quiénes estaban con Jesús. La multitud. Y entre ellos sus discípulos. El solo hecho de usted escuchar el evangelio ya está siendo responsable y obtiene un compromiso de ser luz y sal en medio de la iglesia, no, en la sociedad. Allá es donde usted y yo, con nuestro testimonio, tenemos que predicar el evangelio. Hace 8 días estuvimos en un retiro de líderes muy bueno. Gloria a Dios por ese retiro. Y pude notar de que habemos muchas personas de que ya no tenemos un ministerio definido. Yo estoy ayudándole por los lados a los jóvenes, ¿cierto? Pero el Señor me dio una responsabilidad muy grande a partir del mes de marzo a abril, cuando me nombraron como anciano de la iglesia. Y yo ese día, cuando el pastor decía, ¿de qué ministerio? Yo ni sabía qué decir y responderle. Y pude notar también que otras personas cargadas porque es que no le servían al Señor. Pero es que servirle al Señor no es realmente en un ministerio como tal. Miren lo que dice Jesús. Viendo la multitud, cualquiera le dio esa palabra.
Hermano, no sirva a la iglesia. Sírvale al Señor, no le sirva al pastor Nicolás, sírvale al Señor Jesucristo. ¿Quién fue quien le salvó? La iglesia, el pastor, la comunidad, la congregación. Jesús. Pablo en Efesios capítulo 2 dice, vosotros eras en otro tiempo hijos de desobediencia. Y dice, por gracia soy salvos. Esa mera gracia de usted ser salvo y que el Señor haya tenido compasión y misericordia de usted, debe de llevarle a servirle en un ministerio, no con su testimonio. ¿Qué hablas, qué escuchas, cómo te comportas en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, con tus amigos, con tus vecinos, en tu familia? ¿O eres de los que únicamente eres sal y luz en la iglesia? Que únicamente vienes y lees la palabra el domingo en la mañana, si eres un joven es un sábado por la tarde, y las oraciones que hacen en la semana por vía internet. ¿O eres de los que realmente testifica por amor y agradecimiento al Señor Jesús? Eso significa, hermanos, ser sal en medio de la tierra. Entonces, el compromiso de ser sal no es solamente para el que pertenece a algún ministerio. ¿Es para quién? Para todos, hermano Aurelio. Para todos. No, es que yo no servía en la iglesia. Entonces, no. El solo hecho de tú escuchar el evangelio y ser salvo por el Señor Jesucristo debe llevarte a compartir las buenas nuevas, no a ser centro de política ni de discusiones. No, tu testimonio, eso habla tanto. Pero me preocupa y mucho y bastante de que muchos damos buen testimonio solamente en el círculo cristiano. En el círculo cristiano damos buen testimonio y aquí ya muchos somos salvos, porque no todo el que me diga Señor, Señor, muy bien, sino el que haga, muy bien. Y ser sal no es la voluntad del Señor. Es ser sal, no es solamente cantar y danzar, no, testificar. Y es lo que más nos cuesta. ¿Qué implica entonces ser sal? Escucha esto, iglesia. Tener compromiso, tener obediencia, tener sujeción, pensar diferente como Cristo, cristocéntrica mente, dicen por ahí. Vivir bajo los principios de Dios, no bajo los principios del mundo. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Timoteo, te encargo, te encomiendo, te pido, te solicito que tengas cuidado con los tiempos que estás viviendo, porque en esos tiempos habrán hombres amadores de ¿qué? Sí mismo, mentirosos, calumniadores, traidores, que prefieren las cosas del mundo más que las del Señor, y le advierte. Y yo hago una comparación. ¿Cómo son los tiempos de hoy? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, no le está escribiendo pensando en esta época, le está escribiendo a él, le está advirtiendo. Y nosotros como iglesia pareciera que no nos damos cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Vamos para la iglesia, no, qué pereza, es que a las 8:30. No, es que es el Tour de Francia, no. Vámonos para el estadio a trotar. Bueno, vámonos pues a trotar. Hay una vigilia. Es vigilia. No, pues que mañana es descanso. No, qué pereza. Pero hay un bautizo, una fiesta, una primera comunión, alguna cosa familiar y con los amigos de una. Y la iglesia no se da cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Amadores de sí mismos más que de las cosas del Señor. La sociedad de hoy prefiere más las cosas mundanas y no cristianas que las cosas del Señor.
Mire la sociedad de hoy, iglesia. De 10 personas, parejas que conviven juntas, ¿cuántas están casadas, pues, legítimamente? ¿Cuántas? Si acaso una. Si acaso una. ¿Y eso es qué? Normal. Eso es normal. Y la iglesia no se da cuenta de eso en los tiempos que estamos viviendo. Hombre con hombre, mujer con mujer y así sucesivamente. Entonces, la sociedad de hoy vive bajo los principios mundanos del diablo, del enemigo, no bajo los principios del Señor. ¿Qué implica ser sal? Marcar la diferencia. Escuche esto, en la forma de pensar y actuar. Yo me rasgo las vestiduras, saber de que cualquiera hoy en día es cristiano, es cristiana, alaba al Señor y son salvos. Sí, cómo no. Examínelo con su testimonio. Y yo creo que aquí es donde usted, si se ha comportado mal, mentalmente, Señor, perdóname. Perdóname. Porque no hemos marcado nuestra diferencia. ¿Qué implica ser sal? Ser diferentes, ser luz. Ahora mencionando la luz, el medio de una oscuridad. Eso es ser. Que te gocen. Entonces, mire esto, queremos ser bienaventurados por parte del Señor, queremos ser bendecidos por parte del Señor, pero no nos queremos comprometer a compartir las buenas nuevas del Señor. Pablo describe el carácter y la personalidad de los hombres de los últimos tiempos. Ya lo vimos, ¿cierto? Hombres insensatos, homicidas, mentirosos, implacables, amadores de sí mismos, deleitándose en los placeres de la vida, prefiriendo las cosas del mundo que las cosas del Señor. En fin. ¿Qué más? ¿Qué es más ser sal? O sea, ¿qué implica ser sal, amada iglesia? Unas 2 intervenciones que nos complementen ser sal en nuestra sociedad, a esta pequeña reflexión. ¿Qué implica ser sal? ¿O qué entiende usted por ser sal también? Llevar el amor de Dios a otras personas. No la he escuchado. No la he escuchado. Llevar el amor de Dios a otras personas. Hermano Rubén. Sé que no es fácil ser sal en medio de una sociedad anticristiana, por así decirlo. Sé que no es fácil vivir los principios del Señor. Sé que no es fácil por muchas circunstancias. Los tiempos vienen cambiando, la sociedad viene cambiando, los tiempos vienen cambiando, el tema político ha afectado a la iglesia, muchas cosas. Pero yo creo que cuando tenemos la convicción de ser cristianos y cristianas y amar al Señor, eso está por encima de cualquier situación. La juventud de hoy en día tiene un problema grandísimo con su identidad ante Cristo, porque la sociedad está mostrando que sin Dios, que sin Cristo se puede vivir, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera se vive sin Cristo? ¿Verdad? Entonces, amada iglesia, creo que la invitación es esta. Hagamos de cuenta que Jesús está en medio nuestro y nos está diciendo, ustedes son bienaventurados.
a causa de las persecuciones, a causa de mucha situación, son bienaventurados, pero vosotros sois la sal de la tierra. Él está colocando una responsabilidad en usted y en mí. Vosotros sois la luz del mundo. Somos usted y soy yo responsables de conservar el Evangelio del Señor, que cada vez se está menguando. Increíble, pero cierto. Mientras que más iglesias están creciendo, porque en cada cuadrón, en cada barrio hay 2, 3, 4 iglesias, el comparativo es el siguiente. Mientras que más crece la iglesia en número, menos crece en cantidad, en calidad, perdón. ¿Sí? Mateo capítulo 24 dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, aun cuando echen fuera demonios, sanen enfermos, prediquen y llenen multitudes. Y eso nos debe de alertar, iglesia. Y examínense usted ahí, ¿será que yo hago parte de esos que no heredaré el reino de los cielos? No porque no lo merezca, sino porque realmente no estoy siendo sal o luz en la tierra. ¿Cómo más podemos ser sal, iglesias? ¿Qué implica ser sal? Hermano Giovanni, usted que ha trabajado en el tema culinario y todo esto, la sal, cierto, es buena, sirve. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar el texto o esto en la congregación? Muy bien, muy bien. Iglesia, yo creo que analizando un poco del mismo texto, a la iglesia le falta el compromiso. Y quien está hablando no es ni siquiera el apóstol Pablo, que ha sido un hombre importante, no es Pedro, que ha sido importante, no es Samuel, no es Isaías, es Jesús.
Son palabras de Jesús. Y yo siempre he dicho y me sostengo que predicar de las palabras de Jesús es tan complejo, porque es que uno qué va a decir, es que es el maestro de maestros. Y Él está haciendo muy claro, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, me duele de verdad en mi corazón ver que menospreciamos las palabras de Jesús tan fácilmente y queremos de Jesús que nos bendiga tan fácilmente. Pero ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestro testimonio, José? Con el mismo Señor, el que te sana, el que te consuela y a pesar de tus errores te ayuda, a pesar de tu desobediencia y mi desobediencia tiene misericordia. ¿Qué sería de tu vida sin el Evangelio? ¿Qué sería de tu hogar sin el Evangelio? ¿Cómo estuvieras tú hoy sin el Evangelio? Gracias a Jesús. Eso no es para menospreciarlo. Jesús te ama. Él pagó un precio muy grande en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo todos los días, créanme, doy gracias a Dios por, Señor, haberte fijado en mi vida. ¿Yo quién era? Un vil pecador. Yo no estuviera acá predicando la palabra del Señor sin la misericordia de Dios. Usted no estuviera hoy acá por la misericordia, entonces compórtese, valore lo que ese hombre hace más de 2000 años hizo por usted. Él no le está diciendo, vaya y prepárese en el seminario, vaya al instituto bíblico. Él no le está diciendo eso. Simplemente sea sal, es todo. Cuando yo amo a mi esposa, yo la respeto y la valoro. Amas al Señor, entonces valóralo, sé sal, tan sencillo. Y no solamente en la iglesia. Así como danza acá, dance en su casa, alabe al Señor, saque su momento y dele gracias a Dios. Llore, no para que el hombre, ay, el hermano está llorando, está consangrado. Y muchas veces las emociones nos hacen llorar, ni siquiera el toque del Señor. ¿Ves? Entonces, iglesia, compromiso con el Señor. Él te ama tanto a ti que se entregó por todos nosotros. Él ama al pecador, Él ama al matón, Él ama al homosexual, Él los ama, no ama sus acciones, pero como personas, Él los ama. ¿Sí me he hecho entender? Así como la sal sala y la luz ilumina, el cristiano está llamado a ser en medio del mundo testimonio vivo del Evangelio de Cristo y llevarlo hasta la raíz de la cultura y la sociedad. José, muy bien, va a ser muy difícil hacer contracultura, es muy complicado, pero que seamos algo. Que de 10 compañeros yo soy el único creyente, que lo sea, no por el amén, amén, sino por mi testimonio, ¿sí? Vosotros sois la sal de la tierra. En este versículo hay afirmaciones. Vosotros, miren la responsabilidad de Jesús que delega. Vosotros sois la sal de la tierra, la sal de la sociedad. En el Antiguo Testamento la sal tenía un alto significado. Alianza y pacto de perpetuidad. Este versículo tiene que ver con las bienaventuranzas. Si bien podremos ser bienaventurados ante la sociedad, también tenemos que ser responsables con la sociedad, siendo sal y luz. Este versículo no se puede desligar de las bienaventuranzas y me encanta por eso, porque Jesús en su capacidad inhumana, en su sabiduría, comienza hablando, bienaventurado serán, bienaventurado serás, bienaventurado serás, pero vosotros sois luz. Es muy bueno recibir de parte del Señor, pero para dar
Pero miren las promesas del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os pisoteen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, nuestro premio es grande en los cielos. Porque así me persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros, hijos, sois la sal de la tierra. Ahora, hablamos de ser sal, pero si tu testimonio no sirve, si tu testimonio no es sal y no es luz, ¿qué dice el versículo? Dígalo cómo. ¿Es echado qué? Fuera. ¿Ves? ¿Ves el compromiso tan grande que usted y yo tenemos ante el Evangelio? No es solamente ser testimonio a medias, no. Si no sirve, es echado fuera. Apocalipsis habla. ¿Eres caliente o eres tibio? No. Y las cosas del Señor no es a medias. Es que yo doy solamente testimonio en la iglesia de 8 a 10 de la mañana. Llego a mi casa y guardo la Biblia, guardo todo, guardo el smoking. Hasta ahí llegó mi testimonio. No, Señor. El testimonio es o no es. O si no serás echado fuera. ¿Sí? Hermanos, yo creo que el Señor hoy a ti y a mí está siendo muy claro con nuestro testimonio. Ser sal no son solamente palabras, Jenny. Eso hay que aplicarlo en nuestra vida. Y hay una gran bondad de parte de Dios, Camilo, y es que Dios, si ve que nosotros venimos ante Él y reconocemos nuestras fallas, Él tiene misericordia siempre. Si tu testimonio ha sido el perverso y pecas, pues Dios es fiel y justo para ¿qué? Perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Ves? Qué lindo es el Señor. Por eso que el compromiso hoy, al salir de esta mañana de la iglesia, no solamente sea amén, amén, sino cumplir lo que has aprendido hoy. Tú no puedes entrar y salir de la misma forma. Debes de salir diferente, porque el Señor no soy yo. Es el Señor que te está diciendo, sé sal y pilas, porque si no eres sal, no me sirves. Así cantes, así alabes, así llores, así adores, así te pares en el púlpito, así sirvas en un ministerio, no sirve. Qué bienaventurado ser sal, nos permite llevar la luz del Evangelio, el llamado para todos es que conozcan la luz del Evangelio a través de nuestro testimonio comprometidos con el Señor. Amén. ¿Qué tal si damos gracias a Dios por su palabra? Y si tú tienes ahí que pedirle perdón al Señor, hazlo, porque el Señor hoy te está invitando nuevamente a ser sal. Amén. Levantamos nuestra alabanza